Now the new charges tonight against a former cop accused of being one of the most notorious. Abril de 2018. La policía de Estados Unidos arrestó al principal sospechoso de una docena de asesinatos que sacudieron a la sociedad californiana entre los años 70 y 80. Joseph James DeAngelo, mejor conocido como el asesino de Golden State, había pasado años evadiendo la justicia. Conocía las técnicas de investigación gracias a su pasado como policía. Sin embargo, la ciencia logró lo que muchos estimaban imposible. Fue identificado gracias a una muestra de semen, un amplio estudio de ADN y la información de una red social que utiliza registros genéticos para buscar ancestros. El ADN nos hace únicos e irrepetibles, y si bien su investigación es fundamental en el campo de la medicina, cada vez tiene mayor importancia en la criminalística. El ADN, en términos generales, es la molécula responsable de transmitir todos los caracteres hereditarios entre los seres vivos de una generación a otra. Nosotros, como seres vivos, junto con otros organismos, plantas, animales y microorganismos, estamos formados en el interior de nuestras células por esta molécula, el ADN o ácido desoxirribonucleico. El ADN es un elemento crucial en la rama de la genética, ciencia que estudia la composición, organización y estructura de los organismos vivos. El análisis de ADN se ha convertido en una herramienta para la investigación médica y forense. Por ello se han creado los bancos genéticos o biobancos. Como su nombre lo indica, son bancos donde se almacenan muestras de origen. La mayoría de estos espacios se utilizan para la investigación biomédica de tejidos, células, proteínas y fluidos para analizar y tener mayor conocimiento sobre enfermedades comunes y no comunes. Sin embargo, los bancos genéticos alrededor del mundo han tomado un importante lugar en las ciencias forenses y criminales. Tienen varias finalidades. Una de ellas es que almacenan muestras de diversas personas que tratan de localizar a un familiar desaparecido. En otros casos almacenan muestras de sospechosos o de víctimas para que cuando acontezca en el mundo práctico del derecho un hecho ilícito, se pueda tratar de identificar al autor del ilícito. Las líneas de investigación son muy claras en el sentido de, en un lugar de hechos, en un lugar de investigación, en la famosa escena del crimen, podemos encontrar diferentes fluidos biológicos, entre los que existen la sangre, semen, saliva, y de estos y tejidos, por ejemplo, tejidos humanos, y de esta manera podemos establecer quiénes estuvieron en el lugar. En el contexto de América Latina, Brasil en 2012 promulgó la Ley Nacional 12.654, que autoriza la colecta de material genético para la investigación criminal y la creación de un banco de perfiles genéticos a nivel nacional. Chile, por su parte, mediante la Ley 19.970, creó el Sistema Nacional de Registro de ADN. En Uruguay, más de 18.000 perfiles genéticos de ADN están registrados en su banco genético de la Dirección Nacional de la Policía Científica. El intenso trabajo de las abuelas de Plaza de Mayo llevó, en 1987, a la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos, que almacena muestras biológicas de familiares de personas que fueron secuestradas y desaparecidas durante la dictadura militar. El trabajo de este banco ha sido crucial para identificar a hijos de opositores arrebatados de sus padres y puestos bajo tutela de familias afines a la dictadura. El caso de Argentina sentó un precedente, pues ante la ausencia de los padres asesinados por la dictadura, el trabajo de los genetistas se enfocó en las y los abuelos. Así, surgió el índice de abuelidad,
que es capaz de ofrecer una certeza de hasta 99.99% en la comparación de perfiles genéticos entre abuelos y nietos. En México, este tipo de bancos podría ser fundamental en la resolución de crímenes. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer semestre de 2020 se registraron 7.887 violaciones a mujeres y 489 feminicidios. En el caso de feminicidio, bueno, esta es la tendencia histórica y este es el comportamiento a partir de diciembre del 2018. Es uno de los temas más sensibles en términos de opinión pública y es uno donde tenemos pues con mayor énfasis la atención del problema. Feminicidios por entidad federativa, cifras absolutas y tasa por 100,000 habitantes. La menor en cifras absolutas es Tlaxcala, Querétaro, Aguascalientes, Baja Sur. Ante esta realidad, comienzan a surgir iniciativas para contar con bancos genéticos. En 2019, el gobierno de la Ciudad de México presentó ante el Congreso una iniciativa para la creación de un banco de ADN para uso forense enfocado en materia de delitos sexuales. Es en realidad una herramienta innovadora de la ciencia criminalística que estamos orientando a la protección de las mujeres y que permite trazar información biográfica y genética, identifica al agresor, pero sobre todo su reincidencia. Esta iniciativa además incluye tener un banco de datos de los policías de la ciudad, los miembros del gabinete de seguridad y los elementos de las empresas privadas de seguridad. Este tipo de ley va encaminado mucho, creo que lo habrá detectado, las publicaciones que se hicieron al respecto, a la violencia que se está generando en las mujeres. Esta ley tiene como objetivo crear y regular el banco de perfiles genéticos para uso forense del ADN en la Ciudad de México. Como ya les ponía, aquí sí ya es específico sobre los delitos de homicidio, lesiones, privación de la libertad personal, con fines sexuales, incesto, secuestro. Y es con la finalidad de identificar a los responsables. En diciembre de 2019, la ley fue aprobada por el Congreso de la Ciudad de México. La Fiscalía es quien lidera este proyecto, quien ha venido sentando las bases, los lineamientos y quien también está haciendo toda esta inversión. Existe jurisprudencia al respecto en términos de la necesidad de tener esto que son herramientas científicas para la investigación y para la procuración de justicia. Que ayudan mucho en investigaciones de delitos sexuales, de feminicidios, de desaparición. ¿Cómo van a operar este tipo de bancos, este tipo de banco en específico? Miren, esta ley dice que debe crearse una coordinación interinstitucional de operación y supervisión del banco de perfiles genéticos. Esta coordinación se va a conformar por varias autoridades, no nada más es una sola. Desde luego, se va a conformar por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Gobierno, la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México y la Secretaría de la Mujer. Son tres tipos de personas que contempla la ley. La primera es, obviamente, las víctimas, como tú bien has referido, la cual tienen de manera voluntaria aportarlo, las personas que son acusadas y procesadas por la comisión de un delito, pero también se incluye, aquí es una parte importante, a integrantes de las instituciones de procuración y seguridad pública que forman parte de la Ciudad de México.
y también se incluyen los datos de las personas que han obtenido una sentencia ejecutoriada, es decir, una sentencia irrevocable, una sentencia que ya no se puede impugnar por ninguna vía. También se incluye su material genético. Si bien este será el primer banco para uso forense, el país cuenta con una base de datos con información genética para personas desaparecidas. En el marco jurídico hay un antecedente que es la Ley Reguladora de Bases de Datos Genéticos para el Estado de Chihuahua del año 2009. Se publicó en el Periódico Oficial del Estado el 1 de abril de ese año, entonces ya había como un antecedente dentro de la legislación nacional sobre este tipo de uso de base de datos, ¿no? Obviamente, en materia de protección de datos personales, tenemos las leyes en materia de transparencia y protección de datos, tanto a nivel general, como en el aspecto del ámbito de que le compete a cada entidad federativa. Esta base de datos es administrada precisamente por la Fiscalía General de la República. Esto es muy importante porque la mayoría de los estados, todas sus bases de datos las comparten hacia la Fiscalía General de la República, a un solo banco. Esto nos va a ayudar a establecer algo también importante, que por un lado tenemos las muestras de las víctimas, los cadáveres, osamentas que he mencionado, y también se tiene la muestra de los familiares de esas víctimas. Toda la información genética recolectada se consolidará en una base de datos. La base de datos genéticos va a arrojar muchas características del ser humano y que deben ser manejadas con respeto a la protección de sus derechos humanos, a las libertades fundamentales, a la dignidad humana, ¿verdad? Y que ese tipo de recolección, de tratamientos, utilización y conservación de los datos científicos sí tengan una regulación o una norma específica a fin de que no se transgredan este tipo de derechos. Lamentablemente en el continente americano no contamos como en Europa, donde existe ya una recomendación de carácter internacional emitida por el Consejo Europeo, donde sí se establece cómo se van a emplear el manejo del ADN en la justicia penal. Este tipo de base de datos no podría estar al alcance de la población. O sea, creo que el único que tiene facultades para realizar tratamientos en estos términos sería el Estado, y representa un riesgo importante. Por lo tanto, la implementación debe ir acompañada de políticas de ciberseguridad, de medidas técnicas, físicas y administrativas, tal cual marca la ley, y por ejemplo, de cuestiones prácticas como las evaluaciones de impacto a la privacidad, que es una obligación en términos de ley y no es otra cosa más que describir una tecnología, decir qué datos están tratando y bueno, pues poder identificar los riesgos en torno a la plataforma. Entonces representa un enorme riesgo, pero claro, también trae de la mano un beneficio. Los especialistas destacan la necesidad de que este tipo de iniciativas se conviertan en esfuerzos nacionales. Esto es muy importante porque si nada más hacemos una base de datos para personas de delitos sexuales, ¿ok? Esto nos implica que existan detenidos en la Ciudad de México y se toma su base de datos. Esto también existe otro manejo de base de datos que se está compartiendo apenas de la División Científica de la Guardia Nacional, antes Policía Federal. Estas dos instituciones, la Ciudad de México y la División Científica, deben de tener esta compartición de datos para que la Ciudad de México, cuando acredite su laboratorio, pueda tener el acceso inmediato a toda esta base, pero a su vez compartir la que ellos tienen. Y por supuesto que van a venir incluidos todos los delincuentes de delitos sexuales. Es
funciona y se logra hacer una correcta aplicación de esta ley en la Ciudad de México, de tal manera que tengas una base de datos que permite identificar a las víctimas sin nombre, ¿no? Y lo empezamos a reproducir a nivel nacional. Y en un futuro, espero no tan lejano, tengamos una gran ley nacional de bases de datos genéticas. Creo que vamos a lograr este propósito, que sea a nivel nacional y de gran envergadura. Las bases de datos para bancos genéticos guardarán información personal de víctimas, agresores y servidores públicos, por lo que es necesario garantizar leyes y protocolos de protección y privacidad para evitar violaciones a los derechos humanos. Hay que tomar en cuenta que la información aportada por el ADN de cualquier persona es información sensible. Es información que está sujeta a la ley de protección de datos en posesión de particulares o, en el caso concreto, en posesión de las autoridades. Y como tal, esta información sensible, al momento que se extrae, se codifica, se encripta, y lo único con lo que van a poder trabajar las autoridades es con esos números encriptados. No van a poder hacer referencia a las personas de las cuales se obtuvo ese material genético. En México hay 2 leyes marco que protegen los datos en nuestro país. La primera es la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de los particulares, que dicta las disposiciones que deben regir los responsables de tratamientos de datos en el sector privado por parte de las empresas, dicta obligaciones, responsabilidades, incluso alcanza en esta figura de los encargados de datos, que pueden ser terceros ajenos a las compañías que estén tratando datos a nombre y cuenta de la empresa que los haya recabado. Por otro lado está la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados, y esta ley es la que dicta el marco normativo para el tratamiento de datos en el sector público. Actualmente la Constitución, en el artículo 16, en el párrafo 4, nos habla que toda persona en México tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación, cancelación u oposición de la gente que tenga a su alcance esta información personal, ¿sí? Y la maneje para fines distintos. Un banco de datos genéticos requiere de recursos, infraestructura, equipamiento y personal especializado. Yo creo que la tecnología existe, pero honestamente requiere presupuesto. Es inconcebible desarrollar una plataforma, un sistema tan ambicioso sin dinero. Yo creo que aquí es donde sinceramente el gobierno debe buscar invertir, porque es una inversión, no es un gasto. Todo lo que tiene que ver con procuración de justicia, con seguridad pública, seguridad nacional, siempre hay que verlo desde la perspectiva de una inversión. ¿Qué queremos? ¿Queremos seguridad para la gente o queremos evitar ahorrarnos unos pesos? ¿Queremos ahorrarnos unos pesos? Creo que la respuesta es lógica. Y entonces, para lograrlo, pues nada más invertirle, gastar. Hay que meterle presupuesto a este tipo de plataformas. De manera inicial, el gobierno de la Ciudad de México anunció una partida presupuestal por 107 millones de pesos. El proyecto se realizará en coordinación con el Instituto Nacional de Medicina Genómica. El trabajo de los bancos de ADN pueden ser clave en la resolución de delitos. Sin embargo, se requieren estrategias integrales de seguridad pública, procuración e impartición de justicia que pasan también por mejorar la cultura de la denuncia. Un estudio de la organización México Evalúa señala que durante el segundo semestre de 2019 se iniciaron en nuestro país 2.364 carpetas de investigación por el delito de violación. Sin embargo, solo la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana reveló que el número de víctimas fue de 363.768, es decir, que más de 360.000 víctimas no presentaron denuncia. ¿Qué pasa con
el delito. El delito per se no es que vaya a bajar o vaya a subir con una base de datos, pero asegura que la investigación de esos delitos sean mucho más efectivas, que los procedimientos dentro de las carpetas de investigación sean mucho más contundentes y que los jueces al momento de elaborar su sentencia, dictar su sentencia basada en elementos científicos, pues sea prácticamente irrefutable. ¿Por qué? Porque se tiene que dar una investigación multifactorial. Me parece que el proyecto todavía no tiene la maduración suficiente, pensando, por ejemplo, cuestiones tan sencillas como la cadena de custodia en términos de evidencias, de pruebas dentro de los procesos. O sea, cómo le decimos a un servidor público que tiene que hacer esta recolección de una muestra que permita tener el dato genético. ¿Cuáles son los protocolos? Los segundos son pues las capacitaciones. O sea, creo que el eslabón más débil es justo la falta de sensibilización de los servidores públicos sobre la enorme importancia de tener datos de este tipo. O sea, imagínense lo que podrían hacer estos datos en manos de cualquier persona. O sea, cómo a partir de un banco genético mal llevado se puede discriminar, se puede señalar, se puede incluso incitar a la gente a que cometa algún otro delito. Primero la denuncia, y la denuncia de una persona acusada de delito sexual es lo mejor que sigue existiendo. Nos falta esa cultura, la cultura de denunciar es lo que tenemos nosotros que trabajar. Todavía se escucha por ahí en algún lugar de la sociedad donde se dice, ¿para qué denuncio si no van a hacer nada? Pues si no denuncian, es menos probable que se haga algo. La denuncia es importante y dejar constancia de que sí se hizo ante una autoridad competente. No tenemos una cultura de la denuncia y tratándose de delitos sexuales existe todavía muchos tabúes que giran alrededor de este proceso. ¿Por qué? Porque se tiende a revictimizar a la víctima y muchas ocasiones la persona, tratándose de mujeres, no denuncia porque cree que no le van a creer o porque le van a echar la culpa a ella o porque asume de manera incorrecta, que lo que sucedió fue su culpa. Social, culturalmente así es establecido. Entonces, a mayor medida que pase el tiempo de denuncia, de toma de muestra, de recolección de indicios, puede ser más complicado este proceso. Entonces, el hecho de que las personas tengan esa cultura de la denuncia, que las mujeres puedan tener incluso información en cursos de capacitación de qué hacer después de una agresión sexual, sería formidable. La Fundación de Bancos Genéticos será de gran apoyo en la resolución de crímenes. Sin embargo, los especialistas coinciden en la necesidad de, en primera instancia, enfocar los esfuerzos en políticas públicas de prevención de la mano de la sociedad.